Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, jóvenes en este encuentro juvenil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos alrededor de la palabra de Dios y ver el tema que tenemos para esta ocasión, el misterio del llamamiento de Dios. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, y dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro tema es el misterio del llamamiento de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo, hablándonos del llamamiento divino, compara su voz como la del buen pastor y compara los hijos e hijas de Dios con las ovejas, así como las ovejas oyen la voz de su pastor. Los hijos e hijas de Dios oyen la voz de Dios. Cristo, hablándonos más adelante en este mismo capítulo 10 de San Juan, verso 27 en adelante, continúa diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora vean cómo Cristo aquí nos enseña nuevamente que el que es de Dios oye la voz de Dios. Así, las ovejas del Señor oyen la voz de Jesucristo, el buen pastor. Él nos enseña que tiene otras ovejas, o sea, otros hijos e hijas de Dios, que no son de aquel redil, del redil hebreo, sino que son gentiles. Dice
las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oirán la voz de Cristo por medio del mensajero de cada etapa que Él envía, y por medio de ese mensajero, Jesucristo en el Espíritu Santo habla de su mensaje, y con ese mensaje llama a sus ovejas, a sus hijos, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Oyen la voz de Cristo por medio del mensajero y vienen a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Vean cómo el llamado o el llamamiento de Dios viene para cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Vean cómo son llamados y son colocados en el redil del Señor, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, y cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, en el tiempo que le toca vivir, oye la voz de Cristo y viene a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Cree en Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, y así se opera en él el nuevo nacimiento y nace en el redil del Señor. O sea que nace en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil del Señor. Y habrá un rebaño, esa es la iglesia del Señor Jesucristo, el rebaño del Señor. Y habrá un pastor, ese pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el llamamiento de Dios de edad en edad a los hijos e hijas de Dios, comparados o representados en ovejas, y Cristo representado en el buen pastor. Ahora vean cómo viene el llamado de Dios. De edad en edad, viene por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través del ángel mensajero de cada edad. Hemos tenido 7 llamados por Cristo a través de sus 7 ángeles mensajeros en las 7 edades de la iglesia gentil. Y así han sido formadas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, correspondientes al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Pero un templo sin lugar santísimo no es un templo para Dios en el cual Dios pueda morar, porque Dios mora en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y por eso, luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, que se cumplieron en Asia Menor, Europa y Norteamérica, luego viene la edad de la piedra angular, la edad que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y viene el llamado de Dios a todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, para venir a formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para formar parte de esa edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo de Jesucristo. Y así, como para cada edad, encontramos que se cumplió cada edad en el territorio correspondiente, con personas de ese territorio en que se cumplió cada etapa de la iglesia de Jesucristo. Asia Menor, Europa y Norteamérica. Ahora, para la edad de la piedra angular, el territorio es, ¿cuál? La América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están esas personas que formarían parte del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual? Pues aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, escuchando el llamamiento de Dios. Y hemos escuchado su voz, su llamamiento, y hemos venido a formar parte del redil del Señor, del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y continúa
el llamado o llamamiento de Dios, para así completarse el número de los escogidos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero, para formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ese llamamiento está ¿en qué territorio? En la América Latina y el Caribe. Y aquí estamos escuchando la voz de Cristo en el día postrero, en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y Él está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero, a través del cual escuchamos la voz de Cristo representada en la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. El mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y con ese mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, es que son llamadas y juntadas las ovejas del Señor en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el territorio latinoamericano y caribeño. Así como cada uno de nosotros fuimos llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, también son llamados y juntados los que faltan para ser completado el cuerpo místico de Cristo. Llevemos el mensaje por todos los lugares, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Oirá su voz, oirá el llamamiento de Dios del día postrero, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Esa es la voz de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estamos viviendo en el tiempo del llamamiento de Dios, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ya el llamamiento de Dios de las 7 edades de la iglesia gentil se realizó. Y ahora le ha tocado a los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Así es que la voz de Cristo, ¿dónde está? En la América Latina y el Caribe, en el llamamiento de Dios del día postrero, recogiendo, llamando y juntando a todas sus ovejas, a todos sus escogidos. Y hemos descubierto que los escogidos para formar la edad de la piedra angular son en su mayoría latinoamericanos y caribeños. Ese es uno de los misterios del reino de Dios para el día postrero. ¿Quiénes serían los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, que escucharían la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos de Dios de Apocalipsis y también de San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Dónde están los escogidos que serían llamados y juntados? Aquí estamos. En esta ocasión, un grupo de ellos. ¿Y el resto dónde está? Pues están en toda la América Latina y el Caribe. La América Latina y el Caribe es un semillero de hijos e hijas de Dios. Es un semillero. Está lleno de hijos e hijas de Dios. Por eso, llevemos el mensaje por toda la América Latina y el Caribe. Por eso es que ha venido a la América Latina y el Caribe el mensaje, el llamamiento de Dios del día postrero. Es grande la bendición que nos ha tocado en la América Latina y el Caribe. Aprovechemos bien esa bendición y demos gracias a Dios por esa bendición tan grande. Estaba escondida esta bendición en la edad de la piedra angular, bajo el 7º sello. Y ha sido abierta esta bendición para cada uno de ustedes y para mí también, para que así podamos entender todas estas cosas que deben suceder pronto y recibir así las bendiciones que Jesucristo tiene para su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa
latinoamericana y caribeña. Por eso estamos nosotros viviendo en la América Latina y el Caribe. Si este tiempo fuera el tiempo para el llamado de los escogidos de Dios, que estarían viviendo en Alemania, ¿dónde estarían ustedes? Estaríamos viviendo en Alemania. Pero por cuanto el llamamiento de Dios para el día postrero es en la América Latina y el Caribe, por esa causa, Jesucristo nos ha enviado a vivir en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Por eso es que estamos en la América Latina y el Caribe. Y si alguno ha ido a otro continente buscando mejores condiciones de vida y de trabajo, hasta allá le llega el mensaje, si tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Así es que podemos ver el por qué estamos en la América Latina y el Caribe. Este es el territorio donde Cristo lleva a cabo su programa correspondiente al día postrero, donde lleva a cabo el llamamiento de Dios del día postrero para los escogidos del día postrero, para completar con ellos su cuerpo místico de creyentes, o sea, su iglesia. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, latinoamericanos y caribeños, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Por lo tanto, trabajemos en el reino de Dios, llevando el mensaje. Adelante, jóvenes, trabajando en el reino de Dios, llevando el mensaje de Dios, llevando el llamamiento de Dios correspondiente al día postrero, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y así se completará el número de los escogidos de Dios, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos nuevamente en la noche, Dios mediante, para continuar viendo las bendiciones de Dios correspondientes al día postrero en la América Latina y el Caribe. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en este encuentro juvenil. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y terminar nuestra parte en esta ocasión. Continúen pasando todos un día lleno de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, escuchando la voz de Jesucristo, el llamamiento de Jesucristo, la voz del buen pastor. Dios les bendiga y les guarde a todos.